Me piden que dé una opinión sobre el calvinismo como tomista. Ok, me la ponen difícil. Yo no sé si... Yo sé que ambos lados no van a estar felices con lo que yo tenga que decir para resolver esta cuestión. Porque los católicos no van a querer que yo diga que el calvinismo no es verdaderamente tan malo como ellos piensan que es. Y los calvinistas se enojarán porque yo les diré que ellos están leyendo mal a Santo Tomás en un punto muy importante. Así que, aún así, yo voy aquí. El calvinismo, tomado de una manera común, ustedes saben, como si fuese un laico promedio normal, dirán que es más sobre la predestinación. Ahora, la iglesia católica también enseña la predestinación. Es una cuestión de cómo es que la vamos a articular. Ahora, el tomismo cree en la predestinación ante previsa meritas, antes de la consideración de méritos. En este punto estamos de acuerdo con los calvinistas. Ambos creemos que la predestinación es antes de la consideración de méritos. Nosotros también estamos de acuerdo respecto a la reprobación. Los tomistas, como la opinión general de los teólogos reformados, es que la voluntad de Dios de no dar, la voluntad de Dios no dar o no conceder, más bien la voluntad consecuente de Dios es la de no dar gracia a algunos, no darles gracia santificante. O sea, es algo llamado también privación. La idea no es que de alguna manera activamente Dios infunde el mal en el alma de alguien forzándolos al infierno. Dios escoge no dar gracias consecuentemente, y lo explicaré en un momento. Dios escoge no darle gracias a ciertas personas caídas en pecado. Entonces Santo Tomás explica que Dios les juzga tomando en cuenta sus pecados dignos del infierno. Así que la reprobación nada tiene que ver con que Dios los ordenó al infierno con la privación de la gracia. Aquí nos llama este castigo precondenación, premaldición, sobre la base de sus pecados, el cual es un decreto divino. Santo Tomás declara que esta reprobación se da también en consideración a los méritos previstos, o desméritos más bien, ante provisa merita, en estos puntos, sí, también sobre la base de ante provisa merita. En este punto, por lo tanto, tanto los calvinistas como los tomistas vamos a estar de acuerdo acá. En realidad no hay diferencias sustanciales. Así que nosotros distinguimos como tomistas entre lo que llamamos la voluntad de antecedente de Dios y la voluntad de consecuente de Dios. La voluntad de antecedente de Dios es la voluntad de Dios hacia el bien abstractamente considerada. O sea, la voluntad hacia lo bueno sin la consideración de condiciones o circunstancias. Antecedentemente, en un ejemplo, aquí viene un ejemplo que nos da Santo Tomás de Aquino. Un juez entra al tribunal cada mañana, antecedentemente no queriendo sentenciar a ningún hombre a muerte, pero luego una mañana, comenzando un día, alguien entra luego de haber asesinado a 50 personas y él va a juzgarlo con justicia. Va a juzgarlo con justicia ese día colgándolo. Entonces, antecedentemente, el juez no desea que ningún hombre muera, pero consecuentemente, debido a la consideración de circunstancias o de las condiciones en las que éste está, y por eso también se le llama eficaz o condicional versus a lo antecedente, que es ineficaz o incondicional. Así pues, la voluntad consecuente quiere que este hombre sea colgado debido a la consideración de condiciones. Así que Tomás diría que cuando hay pasajes de la Sagrada Escritura que hablen acerca de la voluntad salvífica universal, es algún tipo de relación real, algún tipo de orden o decreto verdaderamente real, Dios realmente abstractamente considerado, aparte de las circunstancias, que Dios verdaderamente desea que todos los hombres sean salvos en cuanto a la voluntad de antecedente de Dios, pero consecuentemente, sobre la base de la consideración de circunstancias,
Él solo desea eficazmente que solo algunos sean salvos. Él quiere eficazmente que solo algunos sean salvos. Y algunos eficazmente no recibirán la gracia eficaz para la perseverancia hasta el final. Para la perseverancia hasta el final. Por lo tanto, debido a esta privación de gracia eficaz, ellos caen en pecado y luego Dios da el decreto de condenación tomando en cuenta sus pecados. Y esta es Santo Tomás aquí justamente. Ahora, hay algo de desacuerdo entre los calvinistas, lo cual hace esta cuestión un poco más difícil. Los calvinistas generalmente hablando, aunque con los primitivos hay un debate sobre esto, pero los calvinistas tardíos no ven una voluntad salvífica universal. Ahora, ¿por qué ocurre esto? A mí me parece, y esto es mi punto de vista, es mi punto de vista, que surge de lo que concluyo al reflexionar sobre este tema. Parece que los calvinistas, al menos superficialmente, por encimita, ellos sí afirman la distinción entre la voluntad antecedente y la consecuente, pero no la ponen consistentemente en práctica en su teología. Así que no creen en lo que para Tomás es llamada gracia suficiente, dada a todos los hombres para que sean tenidos como responsables de su rechazo de la oferta del Evangelio y para que sean hallados responsables por el rechazo de la oferta del Evangelio. Y esta es la gracia suficiente. Esta gracia suficiente fluye de la voluntad antecedente de Dios, pero la eficaz se desprende de la voluntad consecuente de Dios. Así que todo parece que en la superficie ellos podrían estar de acuerdo con esta distinción de voluntades. Verdaderamente ellos no ven nada que fluya de la voluntad antecedente de Dios. A pesar de esto, parece que toma la interpretación vertebral de que la voluntad antecedente es una mera voluntad de expresión. Es meramente una expresión extrínseca. Es externamente dada al mundo y no como un empuje hacia el bien abstractamente considerado. Y eso lleva a la negación de la gracia suficiente, lo cual es bastante horroroso. Conlleva también a una negación de los calvinistas tardíos y también de la mayoría de ellos por encima de la voluntad de Dios para salvar universalmente, antecedentemente, en serio. Y eso llega a ser muy peligroso. Muy peligroso una vez que se desvía por ese camino. Así que esta es mi apreciación general de todo esto sobre la predestinación. Pero respecto a este asunto de la voluntad universal de salvar, es aquello por la que los teólogos reformados se enfadan. Así que es todo, ahí lo tiene.